Hola chicos, voy a mostrar un ejercicio que les va a ayudar a ustedes a aclarar primeramente cómo es el procedimiento de estos ejercicios, ¿ya? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta lo siguiente, hay que leer bien la consigna, ¿no? Ver la figura que tenemos, es decir, tenemos que descubrir qué nos indica el ejercicio, ¿no? Si nos damos cuenta nosotros, pues acá dice que ABC es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces vamos a ver qué es ABC. ABC. Este es un triángulo. Es rectangular. ¿Qué nos dice con eso? Que uno de los ángulos de los tres ángulos del triángulo es rectangular. Y nos damos cuenta que es el ángulo del vértice B. Entonces este es rectangular. Generalmente lo enseñamos con un rectángulo aquí en el ángulo que indica que esto mide 90 grados. Muy bien. Además dice que ABD es un triángulo escaleno. Hay que ver cuál es el triángulo ABD. Lo señalamos. ABD. Está hablando de este triángulo. Dice que es escaleno. Al ser escaleno quiere decir que todos sus lados son diferentes. Ninguno de ellos son iguales, ¿no? Entonces, en ese aspecto podemos colocar, por ejemplo, una rayita aquí, respecto a de allá, diferente. Aquí le coloco 3 porque son diferentes, ¿no? Si fueran iguales, le colocaba una rayita y una rayita. Muy bien. Ahora dice que los lados BD, AC son bisectrices. Señalemos a ver cuál es el BD. Aquí tenemos BD. Esta semirrecta o este segmento indica que es una bisectriz. Y eso que nos dice que entonces este ángulo del cual nace, ¿no es cierto?, la bisectriz divide al ángulo de 90 grados en dos ángulos iguales. Esa es la característica o el concepto de las bisectrices, ¿no? Aquí entonces colocamos 45 grados, que es este ángulo de aquí, y acá también 45 grados, que es este ángulo de acá. Bien, y AC también, a ver, AC, esta semirrecta también indica que este ángulo de aquí son iguales, pero no tenemos el dato de este ángulo como acá tenemos de 90, pero podemos señalar que este ángulo de aquí, con una igualdad, es igual a este de acá. Creo que estoy señalando mal, es para ese lado, ¿no? Siempre es de aquí para allá que se señalan los ángulos, ¿ya? En sentido contrario a la aguja de reloj. Entonces son iguales todos. Ahora se calcula los ángulos ADB. Vamos a ver ADB. Entonces AD, importante, la letra del medio de este triángulo o de este ángulo es la que manda, ¿ya? Entonces sería la D. Entonces calcula los ángulos ADB. Entonces queremos calcular este ángulo de aquí. No se sabe. Entonces quiere decir que D, el ángulo D, no se sabe. Hay que descubrirlo. Y también dice AEB. AEB. Está hablando de este de aquí. De este ángulo. Este de acá está hablando. Ya, muy bien. El ángulo entonces E. No se sabe. Ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien, ahora dice que sabiendo que ACB es igual a 50 grados. Recuerdo nuevo que la letra al medio es la que va a marcar que sea 50 grados. ACB. Esto es muy importante ubicarse de qué está hablando, ¿ya? ACB. Está hablando de este triángulo. Dice que este ángulo de aquí, sí, el C, es 50 grados. Este ángulo de aquí. 50 grados. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos D?
¿Cómo vamos a descubrir, cómo vamos a hacer para saber el ángulo D? Pues resulta que tenemos nosotros que ver aquí. Ahora la cosa aquí es imaginarnos por dónde empezar, ¿no? A de B, queremos saber este de aquí. Nos cuesta tener datos, ¿no es cierto? Tenemos solamente, si nos ubicamos en este triángulo, tenemos un dato de 45, pero acá no tenemos más que esto que nos indica que son iguales los dos ángulos. Pero si nos vamos aquí a descubrir, ¿cierto?, el ángulo más bien, ¿no es cierto?, AEB, que sería este de aquí. También tenemos un dato, nomás tenemos aquí, ¿no?, de 45 grados y no tenemos acá. Entonces es necesario recurrir a saber que en este triángulo de aquí, en este triángulo rectangular, sí tenemos el dato de 50 y sí tenemos el dato de 90. Entonces es fácil saber este ángulo de acá. Podemos colocar como ángulo A, ¿no? Entonces decimos nosotros que el ángulo A, por aquí va a ser. ¿A qué va a ser igual este ángulo de aquí? Todo este ángulo del vértice A. Pues a la diferencia de 180 grados menos lo que ya tenemos, 50 y 90. Recuerden ustedes, chicos, que la suma de los tres ángulos de un ángulo interno, la SAI lo dice, siempre da 180. Entonces ya tenemos nosotros 50 y 90, sería 140. Entonces nuestro ángulo A va a ser 40 grados. Entonces aquí tenemos 40 grados. Acá también sería 40 grados, porque ya decíamos que esta bisectriz nos muestra de que todos los ángulos son iguales. Ahora sí podemos encontrar E, porque ya tenemos 45 y tenemos 40. Nos ubicamos en este triangulito de aquí, en este triangulito, y queremos saber E. Ahora fíjense que E está afuera, podemos colocarlo también adentro, aquí. ¿Por qué? Porque por el concepto de ángulo opuesto por el vértice. Aquí tenemos nosotros dos rectas o semirrectas que se cruzan y tenemos un vértice acá y tenemos ángulos opuestos. Entonces este ángulo de acá corresponde ser el mismo que está aquí al frente. Entonces vamos a calcular la E, el ángulo E. ¿Qué significa eso? De que ya tenemos 40 y tenemos 45. En este triangulito nos ubicamos ya para poder resolver E, el ángulo E. Entonces 45 y 40 es 85. Entonces sería la diferencia entre 180 menos 45 grados. Repito, siempre la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre da 180. Y ya tenemos 85. Por lo tanto, aquí tenemos un resultado entonces de que el ángulo E va a ser de 5 a 10, tenemos 5. Y de 5 a 8 tenemos 3. 135 grados sería el ángulo E. Muy bien. Ahora queremos saber nosotros el ángulo D. ¿Será que es fácil y ahora? Sí, porque ya tenemos, miren, este triángulo de acá tenemos nosotros 80 y 45. Entonces ya podemos saber D. Entonces el ángulo, bueno, voy a encerrarlo esto. El ángulo D va a ser la diferencia entre 180 menos estos dos, menos 80 y 45. Eso no, 80 y 45 nos va a dar 125. Entonces nuestro ángulo D, ya lo tenemos ahí, va a ser la diferencia, ¿no es cierto?, entre 180 y 125, que sería 55 grados. Entonces, de esa manera se desarrollan estos ejercicios.